colegas, cuando uno tiene un hemograma, vamos a partir hablando del eritrograma, que es esto que está acá arriba, ¿ya? Y vamos a dividir o lo que hago yo, digamos, para traspasarle esa experiencia, es hablar de ciertos parámetros que tienen que ver con la masa eritrocitaria. Entonces hablamos del eritrocito, de la hemoglobina y el hematocrito, fíjense acá esto está disminuido, por lo tanto esto ya nos hace pensar en o tener un diagnóstico de anemia. La anemia, ojo, no es un diagnóstico, es un signo de una enfermedad. Lo que nosotros necesitamos con un hemograma es diagnosticar el tipo de anemia o la causa o el mecanismo fisiopatológico de la anemia. Luego nos vamos a cambiar a la descripción de la poblacional, vale decir, hay parámetros que describen poblacionalmente al eritrocito, como el BCM, que tiene que ver con el tamaño promedio del eritrocito. Acuérdense que esto lo entrega la máquina, esto lo saca a través de esta curva del histograma, la mitad del histograma hacia abajo, ¿cierto?, medido en femtolitro. Entonces, ¿qué significa esto? Que nuestro paciente, la totalidad o la gran mayoría de los 4.100.000 glóbulos rojos que tiene, la mayoría de ellos son normocíticos, o sea, son de un tamaño normal. Después están los parámetros que tienen que ver con en teoría, y entre comillas, con la cantidad de hemoglobina que tiene un eritrocito, y ahí siempre nosotros vamos a preferir ocupar el CHCM, ¿ya? El HCM, la verdad que no es útil porque en su fórmula, acuérdense que en el denominador está incluido el recuento eritrocitario, en el denominador de la fórmula para calcular esto. Y la máquina, como sabemos que se equivoca o se puede equivocar con tanto eritrocito, es más fiable ocupar el CHCM. Y esto entonces hace relación con la cantidad de hemoglobina que tiene un eritrocito, en este caso sería normocrómico. Entonces sería una anemia normocítica normocrómica, y por ahí ya tenemos que empezar a buscar la causa, que es lo que vamos a empezar a hablar hoy día. Después tenemos una medida objetiva de regeneración, y esto es la base para poder nosotros encaminarnos hacia nuestro paciente qué tipo de anemia tiene, ¿ya? Si es una anemia regenerativa o arregenerativa. La anemia nosotros las podemos clasificar desde el punto de vista de la regeneración medular como regenerativa. Las podemos clasificar según la morfología, que para eso se ocupan estos índices que se llaman índices de Winthrop, y en este caso sería morfológicamente hablando una anemia normocítica normocrómica, pero si miramos los reticulocitos, están aumentados, por lo tanto, desde el punto de vista de la respuesta medular, sería una anemia regenerativa, ¿ya? Y también vamos a hablar de esto hoy día, que es un parámetro que nos sale en los hemogramas de impedancia, que es el IPR, porque es un cálculo que uno lo puede hacer matemáticamente hablando, ¿no? Acá este laboratorio lo incluye, pero uno lo puede hacer en su clínica mirando un hemograma, lo vamos a ver más adelante. Entonces, una cosa importante, tienen que recordar o asimilar que cuando uno habla de macrocitos en un frotis de sangre, fíjense en este frotis que hay glóbulos rojos que son más grandes, ya como estos tres que están acá, estos son macrocitos. Y no necesariamente un paciente que tenga macrocitos al frotis significa que el BCM se va a ir para arriba, ¿ya? Porque el BCM es un promedio del tamaño de los glóbulos rojos en una población. Entonces, si el paciente no tiene un buen nivel de macrocitos en sangre periférica, el BCM va a permanecer normal. Lo mismo acá, por ejemplo, para que dimensionen lo que es un microcito, acá tenemos un normocito, un macrocito y un microcito en un mismo paciente. Entonces, acuérdense que un mismo paciente puede tener glóbulos rojos normales, obviamente, en la gran cantidad de mis glóbulos rojos yo espero que sean normales, también tengo glóbulos rojos más grandes y también tengo glóbulos rojos más pequeños, ¿no? Entonces, no porque tenga uno o algunos cientos, pensando que yo tengo millones de glóbulos rojos, el BCM se me va a ir para abajo, ¿ya? Entonces, esto es un promedio de todos los glóbulos rojos, ¿ya? Eso es lo que hay que tener claro. Después nos pasamos al leucograma, que es la segunda parte del una consulta. Dígame. El RDW estaba más alto, ¿y por qué no se varía también el BCM? Ya, perfecto. El RW es una cantidad, es la misocitosis, ¿cierto? Entonces, al tener RW alto, por ejemplo, podría ser este frotis, hay anisocitosis, pero esa anisocitosis a lo mejor no es tan marcada, por lo tanto el BCM, como es un promedio, no necesariamente te va a variar. ¿Ya? Mira, esto yo lo explico en pregrado, te voy a poner el mismo ejemplo porque creo que es la forma más fácil de entender esto. En una sala de clase yo tengo alumnos de estatura normal, tengo alumnos que son más grandes y tengo alumnos que son más pequeños. Si yo en la sala de clase meto alumnos más grandes, me puede aumentar el RW, va a haber una anisocitosis en la sala de clase. Pero si de 40 yo meto 5 alumnos más grandes,
a lo mejor el promedio no me va a aumentar, me sigue siendo de estatura normal. ¿Me explico con eso? Entonces, la cantidad de células grandes que haya en sangre periférica va a aumentar el RW, pero no necesariamente el BCM. Vaya, perdón, Denis, pero alguien está compartiendo su pantalla. Ah, chicos, o sea, colegas, me da cuenta que son alumnos de... ¿quién está compartiendo pantalla? Arlet Cartagena. Arlet puede ser que no, yo lo tengo configurado para que no compartan, pero la idea es que no lo compartan en la pantalla. Ya, ahí me parece que sí. Para que puedan ver ustedes bien y sin interferencia, ¿vale? No sé si reanudar, algo pasó acá. ¿Ven mi pantalla ustedes compartido o no? Ahora. No. No, ya. Entonces hay alguien que está compartiendo, espérenme. Vamos a compartir de nuevo. Ahí sí, ¿ven la pantalla? Ahí ahora? sí. Ya, perfecto. Sí, ahí sí. Ok, como yo no puedo estar mirando, mis colegas si me avisan si es que hay algo raro, digamos, la idea es que no se interfiera en lo que están viendo y todos le saquen provecho en la clase. Así que pueden prender el micrófono, yo no tengo ningún problema, y me interrumpen nomás, más que estarme levantando la manito porque no puedo ver el chat, ¿ya? Entonces, íbamos acá. ¿Te quedó claro, colega, con el tema de la sala de clase, por ejemplo, el por qué aumenta el RW pero no el BCM? Sí, doctor. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, el BCM, por eso que no es un buen índice de regeneración, o por eso que muchas veces hay un dato por ahí, los libros de hematología, que dice que el 10% de la anemia regenerativa de un paciente van a cursar con BCM alto. Por lo tanto, no es un buen parámetro para ir a mirar el hemograma para decir, acá hay regeneración. Hay otros parámetros, como, bueno, es el RW, es el índice reticulocitario o los reticulocitos, y obviamente es el frotis de sangre. Esto es lo que manda bajo mi punto de vista, ¿ya? Acuérdense que no todos los contadores miden los reticulocitos, es una prueba que la analiza el patólogo. Entonces después pasamos a los leucocitos y ese mismo hemograma yo lo fraccioné para ir haciendo separado. ¿Y qué es lo que importa acá? Miren, esto es de otra charla, porque esta charla se enfoca a rojo, pero me parece muy importante recalcar que los porcentajes que entregan los laboratorios de célula no sirven para hacer la interpretación. Por ejemplo, y acá está, valga la redundancia el ejemplo, si yo le digo en un leucograma el paciente tiene un 40% linfocito, sabemos que eso está aumentado considerando que los linfocitos no deben ser más de un 30%, por ejemplo, ¿vale? Pero el 40% y los laboratorios y los tecnólogos humanos lo ponen como linfocitosis relativa, o sea, parece que están aumentados, pero no necesariamente. Entonces eso es un concepto raro, nosotros no ocupamos eso, porque depende del número total de leucocitos. Por ejemplo, si los leucocitos totales, que en este caso aparecen acá arriba, fueran, por ejemplo, 9.000, si yo saco el 40% de 9.000, voy a quedar con 3.600 linfocitos, y si eso yo lo comparo con el rango de referencia, que no debe ser más de 5.000, obviamente el paciente no tiene una linfocitosis. Pero si en otro caso decimos, por ejemplo, tengo un paciente con 40% linfocitos y los leucocitos totales son 19.000 y ya hay una leucocitosis, claramente ahí me salgo del rango. Entonces ahí se aparece una linfocitosis. Por lo tanto, cuando ustedes quieran interpretar un leucograma, no se fijen en los porcentajes, no sirven. Y hay muchos laboratorios a cargo de tecnólogo humano que entregan porcentaje y no número absoluto. Lo que tienen que entregar son los números absolutos. En esto uno se basa para determinar si hay neutrofilia, neutropenia, linfopenia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que los porcentajes no sirven. Acuérdense, por otro lado, que el leucograma, la única utilidad que tiene, y aquí muchos se pueden sentir estafados, digamos, pero la única utilidad que tiene es que identifica que el paciente está inflamado. ¿Ya? No dice por qué, no dice la causa etiológica de la inflamación, ni tampoco dice dónde está inflamado. El cuál es la causa y el dónde son labores del clínico, del internista, del veterinario que tomó el hemograma, ¿ya? Si uno quisiera saber si el paciente tiene inflamación sistémica, además, este hemograma no sirve si no va acompañado de un frotis, ¿ya? Porque es el frotis, a través de la citología de las células sanguíneas, de los glóbulos blancos, es donde uno va a decir, ok, este paciente tiene inflamación sistémica. Y eso se ve a través de los cambios tóxicos que hay en los neutrófilos. Por lo tanto, eso es súper importante.
no puede identificar inflamación a veces que son leves o crónicas. El leucograma a veces puede no tener alteraciones. Y lo que es peor aún, bueno, ahí aparece lo bueno, me equivoqué, yo iba a hablar de esto otro. Lo que es peor aún es que hay muchos leucogramas normales, va a decir que todos estos numeritos están en rango de referencia, y el paciente aún está enfermo. Entonces, la pregunta es, si usted evalúa un leucograma con números normales, ¿se preocupa o no se preocupa? O para usted los hemogramas que vienen normales significa que el paciente está normal. Entonces, eso es súper importante porque me he dado cuenta con los colegas que si el hemograma está normal es como que, bueno, no hay nada que analizar, ¿no? El paciente está normal, y eso muchas veces es lo que se empieza, lo que se enseña en pregrado, digamos. Pero la verdad que no es así, ¿ya? Bueno, aquí hay varios exalumnos, entonces me podrían decir, bueno, pero ¿por qué no enseño eso? Lo que pasa es que en pregrado le damos énfasis a la interpretación numérica, y la citología pasa muy colada, digamos. Entonces piensa en una cosa, si este paciente tuviera leucocitos normales, puede estar enfermo igual. O si llega un paciente enfermo, deprimido, decaído, etcétera, que lleva historial de 2-3 días enfermo, y ustedes le toman un hemograma y esto aparece normal, es porque ese paciente no está normal, sino ahí lo que hay que hacer es una citología, en donde en la citología nosotros vamos a mostrar o vamos a encontrar las alteraciones que en los números no se ven. Y esas alteraciones tienen que ver con la desviación a la izquierda, tienen que ver con los cambios tóxicos. Entonces, también la hematología habla desde el punto de vista teórico, que si un paciente tiene leucocitos normales, pero sí tiene cambios en la citología, ese paciente tiene un 30% más de probabilidad de morir que un paciente que no tiene cambios tóxicos, ¿ya? Entonces es súper importante. De ahora en adelante, un leucograma normal no significa que el paciente esté sano, ya hay que hacer una citología de sangre periférica. Entonces, cuando uno se encuentra en un leucograma, usted tiene que responder estas 5 preguntas, ¿no? Hay 5 preguntas. ¿Hay excitación o estrés en el paciente? Va a decir, los números que yo estoy viendo acá pueden ser asociados a excitación o a estrés. Creo que esto lo conversamos la clase pasada, la excitación, efecto adrenérgico, ¿no? Y el estrés, estamos hablando de corticoides, en donde tanto endógenos como exógenos van a provocar alteraciones en la línea blanca. En el caso de los corticoides, al igual que la excitación, va a provocar una neutrofilia, y esa neutrofilia no es inflamatoria porque no está acompañada de células en banda o desviación a la izquierda o células inmaduras, como quieran llamarlas. Por lo tanto, es un leucograma, entre comillas, limpio. También va asociado a una linfopenia y también va asociado a una eosinopenia, lo que los libros llaman la famosa dupla del estrés, ¿no? Si es que no hay eso, la siguiente pregunta es decir, bueno, ¿este paciente está inflamado o no está inflamado? Entonces uno mira este leucograma y dice, bueno, ¿hay inflamación acá o no hay inflamación? Claramente hay inflamación porque este paciente tiene baciliforme aumentado, que son las células inmaduras, las que están anteriores al neutrófilo. Entonces, cuando nosotros ya tenemos baciliformes aumentados en sangre periférica, la probabilidad que esta neutrofilia, por ejemplo, sea por adrenalina o por corticoide, es muy escasa, ¿no? Entonces, este paciente tiene inflamación. La otra pregunta es, ¿hay evidencia de necrosis? O sea, ¿cómo vamos a ver nosotros si hay necrosis tisular en un leucograma, no? Y para eso sirven los monocitos. Los monocitos son la segunda línea de defensa de un organismo y generalmente están hechos para fagocitar partículas de gran tamaño. Entonces, cuando hay una monocitosis, generalmente te está diciendo que la causa que gatilló este leucograma es de la partícula de gran tamaño, por tanto necesita ser fagocitada por otra célula que es de mayor tamaño que un neutrófilo. Entonces, las causas de monocitosis tienen que ver con inflamaciones, ya sean agudas o crónicas. Antiguamente se enseñaba que la monocitosis era típica y casi patognomónica de inflamaciones crónicas. Hoy en día se sabe que eso no, ¿ya? Por ejemplo, la arliciosis, los libros dicen, ok, patología crónica provoca monocitosis. Sí, pero también hay muchas patologías agudas que provocan monocitosis, ¿ya? Y otras causas tienen que ver con cuadros supurativos, cuadros de granulomas, cuadros de, como mencioné en este caso, de necrosis, cuadros de enfermedades inmunomediadas, va a decir, donde lo que hay que ir a fagocitar es de gran tamaño, ya no es una simple bacteria. Y la tercera o cuarta pregunta es si hay hipersensibilidad sistémica, ¿no? La hipersensibilidad sistémica la hablamos básicamente con los eosinófilos, ya que los eosinófilos tienen que ver con esa patogénesis, hipersensibilidad por
alergias en general o bien parasitismo, ¿no? Eso es lo que se enseña o lo que tradicionalmente se lo ha enseñado desde fisiología en adelante. Pero la verdad que la hipersensibilidad asociada a parásitos, no todos los parásitos provocan eosinofilia. Digamos, para que un parásito provoque eosinofilia, ese parásito tiene que tener una fase sistémica. ¿Ya? Por ejemplo, entonces si ustedes agarran un libro y se van a las causas de eosinofilia, generalmente habla de la virofilaria, que acá en Chile está, veremos ver si está o no está. Hay algunos colegas que dicen que la han pesquisado, otros que no. Por ejemplo, las pulgas provocan una alta eosinofilia en los gatos, sobre todo. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de, no sé, el parásito común del cachorro, los ascaris, generalmente no provocan eosinofilia, ¿no? Porque no tienen una mayor fase sistémica. Entonces son poquitos los parásitos que tienden a provocar eosinofilia, no todos. ¿Ya? Doc,